Bienvenidos de nuevo a esta serie de conferencias del Principio Divino. Vamos a continuar ahora con la segunda parte de la restauración y después de ver, en general, cuál era la fórmula de la restauración. Ahora lo vamos a ver más aplicado en las familias que históricamente han contribuido a crear ese fundamento para recibir al Mesías, a Jesús, y luego a la segunda venida. Empezamos, pues, primeramente con la familia misma de Adán y Eva. Por la caída humana, el ideal de la creación no se realizó. Dios sintió un gran dolor en su corazón y, aunque no era directamente responsable por la misma, empezó a obrar su providencia para deshacer los resultados de la caída y restaurar su ideal de la creación. Él trabajó fundamentalmente para recrear a Adán sin pecado, y este es el Mesías. Para poder enviar al Mesías, la familia de Adán tenía que poner el fundamento para recibir al Mesías, restaurando el fundamento de fe y sustancia. Vamos a ver cómo debía haberse hecho esto y qué pasó en la realidad. Así que podemos ver que realmente ya Dios, desde que Adán y Eva cayeron, los primeros padres, Él intentó perdonarlos y intentó que ellos pudieran, en la misma familia de Adán, podría realmente haberse restaurado y mandar al Mesías lo antes posible para salvar esa misma familia, y por lo tanto la restauración habría sido relativamente fácil. Solamente sería una familia que habría que restaurar. Por tanto, Dios no quería esperar mucho tiempo, sino que simplemente Él quería resolver el problema de la caída lo antes posible en su propia familia de Adán y Eva. Así que primero habría que, como ya hemos dicho, tiene que haber un fundamento de fe y un fundamento de sustancia. Primeramente tiene que haber alguien que restaura la fe en Dios, la confianza que Dios puede tener en esa persona, para restaurar la falta de fe que tuvieron Adán y Eva al no obedecer el mandamiento y caer. Y luego tiene que restaurarse algo todavía mucho más complicado, que es una relación horizontal, que sería la original, que debería haberse establecido entre el arcángel Lucifer y Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados como hijos de Dios y Lucifer era el sirviente. Por lo tanto, Lucifer debería haber servido a Adán y Eva en el jardín del Edén, haber respetado su posición y haberles amado como los hijos de Dios, como Dios lo estaba haciendo. Por su parte, también Adán y Eva, como hijos de Dios, deberían también haber educado y haber protegido a Lucifer. Sin embargo, estas relaciones no fueron bien. Finalmente, los hijos de Dios obedecen al ángel rebelde, y por tanto aquí esas posiciones fueron invertidas. Por tanto, la restauración, que significa invertir lo que ha ido mal, en la restauración una persona tiene que ocupar la posición del arcángel o de Caín, y otra persona tiene que ocupar la posición de Adán o de Abel. Y ahí tiene que restaurar a través de sus relaciones las posiciones correctas, en la cual estén de acuerdo con el principio de la creación. Y esto, por supuesto, vamos a ver repetidamente en la historia, que ha sido el gran problema de la humanidad. El fundamento de fe, por ejemplo, cuando una persona es llamada por Dios, prácticamente eso sí se ha realizado normalmente, se ha realizado. Sin embargo, los grandes fallos en la historia se han cometido en el fundamento de sustancia, en el fundamento horizontal, donde una persona está más cercano a Dios y la otra persona debería unirse a Él
Y vamos a ver que hay fallos de los dos lados, porque también la persona que está cerca de Dios se puede sentir que es mejor y puede llegar a ser arrogante. Y vamos a verlo ahora en este mismo caso en la familia de Adán. Bueno, Dios no pudo trabajar directamente con Adán mismo porque lo había traicionado. Y por otra parte, en la Biblia se puede leer también que Dios se apareció después de la caída, habló con Adán y con Eva y quiso trabajar con ellos, buscaba su arrepentimiento. Sin embargo, cuando Dios llamó a Adán y le preguntó por qué había hecho eso, porque había caído, la condición para que Dios pudiera seguir trabajando con él era que él hubiese reconocido que él había fallado, que se hubiese arrepentido del que había hecho. Pero en cambio lo que hizo es culpar a Eva. Y cuando Dios le preguntó a Eva, también Eva, en vez de asumir la responsabilidad, dijo que era la culpa de la serpiente. Por lo tanto, ya Dios no podía trabajar directamente con Adán y Eva. Estaba en una posición, por lo tanto, de servir a dos señores. Entonces, si hacían una ofrenda, pues también tanto Dios como Satán podrían reclamarlo. Y así Dios no podía trabajar con Adán o con Eva. Así que lo que hizo Dios es dividir a Adán, o el bien y el mal relativos que están en Adán, en dos, a través de Caín, que representa el lado relativamente del mal y que está más relacionado o representa más la posición del ángel caído, más lejos de Dios, y Abel, que sería el representante del lado bueno, que está en Adán, y estaría relativamente más cerca de Dios. En la realidad los dos obviamente eran hijos de Adán y Eva caídos y los dos eran personas caídas. Sin embargo, representaban estas distintas posiciones para la restauración. Así que lo que quiere conseguir Dios es que Abel y Caín se unan y entonces puede él trabajar y puede él avanzar la providencia a través de esa unidad entre Caín y Abel. Cada uno de ellos, tanto Abel como Caín, tiene su propia responsabilidad en la providencia. Y vamos a ver que aplicado a nosotros, muchas veces nosotros también tenemos a veces una posición de Abel, o dependiendo con quién nos relacionamos, a veces tenemos con otras personas en la posición de Caín. Por lo tanto, tenemos que conocer bien cuáles son esas dos responsabilidades, porque nos toca cumplirlas las dos en nuestra propia vida. Por lo tanto, Abel tiene que restaurar el fundamento de fe en la palabra de Dios. Primero él tiene que establecer ese fundamento de fe y conseguir la posición relativamente más cercana a Dios. Y Abel y Caín, que está en la otra posición del mal relativo, pues tiene que establecer el fundamento de sustancia entre los dos. Desde esa posición donde él debería servir a Abel, como Lucifer tenía que haber servido a Adán y Eva en el jardín del Edén. O sea, todos esos son sentimientos, emociones fuertes que se tienen que restaurar. Recordemos que Lucifer cayó llevado por fuertes sentimientos de celos y de envidia. Entonces ya podemos imaginar los sentimientos que Caín debería restaurar. Bueno, el origen de las posiciones es muy sencilla, pues tiene que ver con la caída espiritual y la caída física. Digamos que el primer hijo representaría el fruto de la caída espiritual entre el ángel y Eva, que nunca estaba previsto en el principio y era antinatural. Y
y Abel sería como el segundo hijo, que representaría la relación entre Eva y Adán caídos, que era prematuro, pero que de alguna manera ya estaba previsto que iba a existir, porque iban a ser un matrimonio. Así que los dos, esta dinámica de Caín y Abel es, como he dicho antes, algo que se va a repetir en toda la historia. Y vamos a ver que esto va a ser muy difícil. El primer hijo, Caín, está en la posición de estar más alejados. O sea, Dios nos va a poner en una posición en que parece que Él nos abandona, parece que Él no está con nosotros, que Él nos rechaza. Y tiene la primogenitura. Y el segundo hijo, que es Abel, está más cerca de Dios y no tiene la primogenitura. Y esto va a ser la dinámica de restauración de la primogenitura, que es el fundamento de sustancia. Así que voluntariamente Caín va a tener que ceder a Abel, el segundo hijo, el menor, su posición. Y claro, esto no va a ocurrir si Abel no consigue realmente amar a Caín. No puede ser a la fuerza, sino tiene que venir de una forma totalmente natural en la que Caín puede reconocer de verdad que su hermano Abel, que esa persona está más cercano a Dios. Y eso se va a conseguir si los dos cumplen su responsabilidad. Esto ha ido, digo, por toda la historia y esas posiciones están en todo, el arcángel, Adán, Caín, Abel. El cuerpo está en la posición de Caín, en la mente de Abel, el hombre caído y el Mesías. Es la misma dinámica, esa misma relación. Es muy fácil ver al Mesías como viene en cuerpo físico, como uno cualquiera de nosotros. Y uno se puede comparar y pensar que es mejor o sabe más que el Mesías, ¿no? Entonces toda esa dinámica se va a aplicar. Entonces ya en la familia de Adán vamos a ver que Dios va a pedirle a los dos, a Caín y Abel, que ofrezcan una ofrenda, un sacrificio. Pero la ofrenda de Caín es rechazada y la de Abel es aceptada. Muchas veces esto no se ha entendido, se ha dicho que Caín había hecho una ofrenda de mal gusto, que había ofrecido lo peor de su cosecha, y no es eso el punto. Era que Caín tenía que ser puesto en la posición del arcángel, de sentir envidia y celos, como el arcángel sintió hacia Adán y Eva, pues también Caín tenía que sentir envidia y celos hacia Adán, porque esa restauración, tiene que haber esa restauración de esos sentimientos. Por eso Dios le puso en esa situación. Y Abel, pues está en la posición de Adán y por lo tanto él solamente tiene que ofrecer la ofrenda. Así que aquí lo difícil fue en el fundamento de sustancia. Los dos tenían su propia responsabilidad. Caín tenía que amar a Abel, reconocer, recibir de Abel el amor de Dios, servir y seguir a Abel y aprender de Abel el camino de Dios. Pero eso ¿cómo se consigue? Si realmente Abel también cumple su responsabilidad, que también él tiene que amar a Caín como Dios le amaba. Tiene que recibir trato injusto sin quejarse. Eso va a ser un curso difícil, que las personas que están cerca de Dios normalmente van a ser maltratadas históricamente. Pues hay que pasar por ese tubo y realmente resistirlo y perdonar a la persona que te persigue injustamente. Servir y educar a Caín y lograr que Caín le ceda voluntariamente la primogenitura. Pero vamos a ver que aquí hay el gran fallo. Incluso Dios se apareció y habló con Caín y le indicó que tenía que controlar esos sentimientos. No le dijo el por qué, pero sí le dijo que tenía que controlar esos sentimientos que iba a sentir, envidia y celos. ¿Qué hubiera ocurrido si los dos hubieran cumplido realmente su responsabilidad, se hubieran unido los dos como Dios deseaba, como era lo correcto de hacer?
pues la primogenitura se habría restaurado y Abel, el primer hijo, sería el primer hijo y Caín el segundo. Se podría haber restaurado simbólicamente la manera en que vino la naturaleza caída al ser humano. Pues un descendiente de Abel habría sido ya el Mesías, y entonces la restauración habría sido solamente de esa familia de Adán. Y el reino de los cielos habría establecido ya mismo, la misma familia de Adán podría haber establecido el ideal, y entonces la caída no se habría multiplicado, se habría restaurado la misma familia de Adán y la historia hubiera sido completamente diferente. Pero Caín va a matar a Abel, desgraciadamente. ¿Por qué le mata? Porque seguramente Abel tampoco cumplió su propia responsabilidad. Y ese es el gran problema de la gente o el pueblo al que Dios llama, el pueblo elegido o personas escogidas, el mantenerse humilde durante todo el tiempo. Seguramente que Abel sintió que si Caín, si su ofrenda fue rechazada, pues sería problema de él. Y le diría, pues eso es tu problema, vete a ver tú por qué Dios ha rechazado tu ofrenda. A mí me lo ha aceptado, así que, entonces claro, con esa actitud le echaba más leña al fuego. Entonces Caín, en vez de sentir alivio y consuelo de parte de Abel y sentirse comprendido, pues sentía que Abel era arrogante. Entonces él no podía sentir que era un representante de Dios y con más razón no entendía por qué Dios tendría que haber aceptado su ofrenda y no la de Abel y no la suya. Por lo tanto, en ese desarrollo de eventos, finalmente un día pues Caín va a llamar a Abel y vamos a dar un paseo, y ahí va y le mata. Entonces esto fue realmente un gran fallo. El Mesías no pudo venir en esa familia, la providencia se prolonga en el tiempo, el pecado se afianza, la historia humana se trunca, Satán realmente se convierte totalmente, ya consiguió no solamente que cayeran los padres con el adulterio, sino consiguió que los hijos, la segunda generación, también introdujeran el asesinato y la violencia y los conflictos físicos. Entonces el mal va a perdurar en la historia sobre el bien. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta familia? Pues Dios no podía decirles directamente a Caín y Abel lo que tenían que hacer, sino solo indirectamente. Era su parte de responsabilidad. Dios elige a Set en lugar de Abel. Cuando una figura central falla, Dios elige a otra persona en su lugar. Todo el mundo necesita una figura Abel que nos guíe y nos lleve a Dios. Y ese es el curso de iniciación que todos debemos seguir. Bueno, ya podemos ver que desgraciadamente ese primer intento de Dios de enviar al Mesías y restaurar, instaurar el reino de los cielos en la tierra fue un fracaso. Y vamos a ver que especialmente esa restauración horizontal, esa relación humana, esos sentimientos de envidia, de celos que siempre van a aparecer, van a ser difíciles y van a hacer que se prolongue en el tiempo la restauración, y la venida del Mesías, por lo tanto, se va a ir prolongando. Bueno, esto era en pocas palabras algunas lecciones que podemos aprender de la familia de Adán. Desgraciadamente no salió bien, así que vamos a tener que seguir estudiando en el próximo vídeo sobre la familia de Noé. Muchas gracias por vuestra atención.